La dicha de entrar en su casa como cada noche, espero que estemos saliendo bien. La tecnología no siempre nos acompaña, me llaman algunos amigos y me dicen que la señal a veces se corta un poco, pero todo va a ir mejorando. Yo me da pena pensar que la señal se corte con mi cara congelada en un televisor. Si resiste eso más de 10 segundos, su televisor es muy bueno. Vale la pena elogiar al fabricante. Ayer hicimos un programa muy interesante con el periodista Jorge Castro, una persona que se dedica, y uno lo puede seguir con sus artículos en el diario Clarín, por muchos años fue el corresponsal de guerra del diario La Nación, hablando de las guerras que hay en el día de hoy en el mundo. Y él nos decía que, bueno, la guerra del Líbano, Siria e Irak es la misma guerra. El grupo ISIS es un grupo fundamentalista, islámico, militante, él mencionaba la palabra militante, está produciendo, entre otras cosas, un genocidio. Está matando a todos los que no piensan como ellos. Hay una secta islámica a la que acusan de ser adoradores de Satanás, son los yazidíes. Lo que pasa es que cuando uno lee esos nombres les parece que son la misma cosa. Una cosa es el grupo violento yihadistas o ISIS, y otro grupo que no tiene nada que ver son los yazidíes, que es una secta. Estos musulmanes violentos los acusan de adorar a Satanás. Una secta una secta islámica. Pero estos los están matando mal. Y están matando a los cristianos. Ayer no quise abundar en la presencia de mi invitado, pero creo que este es un momento en que los cristianos de todo el mundo tenemos que hacer algo. En principio, orar por nuestros hermanos que están sufriendo. Los ahorcan, los decapitan, están esclavizando a las mujeres, vendiendo a los niños. El mismo Papa dice, no sigamos con esta guerra, la guerra nunca se puede, nunca es solución, no existe la guerra en nombre de Dios. Bueno, y todos tenemos que, está lleno. El diario Clarín tiene hoy un artículo en donde dice que esta gente marca la casa de los cristianos con un símbolo. Es la letra N de Nazareno. Este es un seguidor del Nazareno, seguidor de Cristo, para matarlo. Las casas. Como los nazis le metían la estrella a las casas de los judíos. Y la verdad que me preocupan dos cosas. Me preocupa lo que le está pasando a esa gente, a esos hermanos, y me preocupa que a nosotros no nos preocupe. Tengo un amigo conmigo que viene habitualmente al programa y que es muy bien recibido por toda la audiencia, tendría que tener su propio programa, pero es un poco perezoso. Raúl David Caballero. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. ¿Es verdad todo lo que dije? De lo perezoso no. ¿Bien? Bien, bien. Nadie va a aceptar eso. ¿Cómo voy a hacer? Pues, que no se note. No, aunque no te parezca, yo me considero un tipo perezoso. Bueno, el ritmo de trabajo que uno supo tener a veces no está, y sí, a mí me produce esos vacíos a veces también, esa sensación de, pero ¿qué pasa? No estoy haciendo lo que tendría. Lo que hacía antes. Claro, sí, eso me está pasando, más que antes. Más que antes. Evidentemente los ritmos de trabajo no son los mismos y la agenda cambia y uno, sí, a veces me sorprendo con decir, pero ¿qué pasa? Yo tenía otro ritmo de trabajo. Eso sí. Bien. Che, Raúl, por supuesto escuchaste la introducción y yo quería charlemos juntos de esto que era una característica de los cristianos, preocuparnos del que sufre, preocuparnos de nuestro hermano, pero que este egoísmo de esta cultura moderna se nos ha instalado inclusive dentro de las propias iglesias, y cada uno viene a autoservirse o servirse, y cada vez vemos más preocupación, más interés
por lo que le pasa al otro. Sí, hay, o sea, tenemos que entrar en contextualizar, ¿no? Un poquito para, en primer lugar, acordémonos que en el Jardín del Edén, cuando ocurrió la catástrofe que ocurrió con Adán y Eva, ocurrió también inmediatamente una consecuencia. Y la consecuencia fue, se sintetizó en lo que un hermano dijo del otro: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa despreocupación arrancó y tiene un origen. El egoísmo, del cual hablamos hoy, tiene un origen, estaba allá, no había televisión, no había internet, no había nada, no había Occidente ni Oriente, no había nada, había papá, mamá y dos varones. Sin embargo, ya surgió una señal estridente de desinterés, de desidia, y sí, bueno, yo qué tengo que ver con él. O sea, bueno, ahora han corrido, la historia corrió, y las consecuencias de aquel episodio continúan remarcándose. O sea, las escrituras son un registro histórico de las consecuencias de aquello. Toda la historia del pueblo de Israel es una historia de despreocupación y de desidia, de desinterés. Tenían al Dios vivo y verdadero que los convocaba a ser un pueblo suyo, a ser un pueblo celoso. Y es sorprendente la manera que el pueblo de Dios elegía voluntariamente apartarse de los estatutos y de la bendición que el Señor les proveía y les invitaba para vivir una vida autónoma, independiente. Bueno, el profeta Ageo, Oseas, es el profeta que Dios lo manda que se acueste con una prostituta y que tiene un hijo con ella y tiene otro hijo y le pondrás el nombre tal, y uno dice, oh, un siervo de Dios al cual Dios le pide que se vaya y se acueste con una prostituta, y tienen hijos, y tiene uno, y Dios le dice, ponele tal nombre, porque ese nombre quiere, y todo tiene que ver con lo mismo. Es un reproche que Dios tiene a que, a consecuencia del pecado, el pueblo de Israel le es infiel. Dios hablaba del adulterio de su pueblo, que no elegía voluntariamente a otro amor. El ejemplo de la prostituta con el profeta era justamente lo que Dios quería ejemplificar entre su pueblo, en lo que su pueblo hacía con él, que Dios quería ser el amor de su pueblo, y su pueblo se iba con otros dioses, otros baales. Ojo que cuando hablamos de otros dioses, el registro de la historia de la Biblia nos ayuda a darnos cuenta que el pueblo de Israel llegó a ofrecerle sus propios hijos a los sacrificios. Mataban a sus hijos para saciar la voracidad de los dioses. Lo hacían habiendo tenido a Moisés las tablas de la ley, conocido la mano fuerte del Señor que los sacó de Egipto. O sea, tenían revelaciones en materia de la nube de día, el fuego de noche, la gracia de Dios en el maná, o sea, había, sin embargo, el corazón humano está ahí. Bueno, ¿por qué está todo el Antiguo Testamento así? Para probarnos que no podemos llegar a Dios, que somos malos, que la maldad humana es incorregible, que la ira de Dios se revela contra esta impiedad, que Dios está en este día acumulando ira, porque una de las cosas que la gente nos pregunta es cómo, si Dios existe, ¿por qué pasa esto y por qué matan a cristianos y por qué decapitan? Bueno, un lector de la Escritura puede sin ninguna excitación decir que Dios hoy en día no está quieto, no está callado. Dios está acumulando ira contra todo esto. Llegar al día de la ira de Dios, donde vamos a verlo al Señor de la Gloria expresarse y dar el veredicto que un día Dios sobre la cruz de Cristo lo vamos a ver expresado en vivo y en directo sobre la humanidad que se rebeló contra Él. Hoy en día el pueblo de Dios vive bajo la misericordia de Dios, cobijados sobre la cruz del Señor Jesús, donde cayó la ira de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se vive bajo la gracia esa o bajo la ira de Dios, no hay otra. Y el mundo que contemplamos y que nos acude es un mundo que sabe que tiene la mirada de Dios antagónica, que Dios critica esto. El hombre tiene conciencia de que no agrada a Dios lo que está pasando. La crónica del mundo entero
expresa que hay algo que no está bien, Bueno, entre las cosas que no están bien son estas crónicas que estamos leyendo, dentro de la cual corre la historia del pueblo de Dios. Dentro de este mundo de hoy, de este siglo de hoy, Dios ha apartado igualmente, como en el Antiguo Testamento, un pueblo propio. Dios tiene un pueblo propio. Y el pueblo propio de Dios tiene hoy una ventaja astronómicamente extraordinaria con relación a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque la revelación de Dios se ha ido ampliando y ha venido Jesucristo al mundo, y el Señor Jesús ha dado su vida por amor, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el que confiesa a Jesucristo se le da el derecho de ser llamado un hijo, un heredero, un coheredero, un heredero de la bendición de Abraham. O sea, ahí hay y el Espíritu Santo, y la Iglesia, el cuerpo de Cristo. De modo que dentro de todo este maremándum de situaciones que estamos contemplando, transita, peregrina el pueblo del Señor. Déjame dar los teléfonos, Raúl. Son los mismos de siempre, los mencionamos, particularmente pensando en aquellos que están escuchando por radio el programa y no pueden ver la gráfica. 4568-6452, 4568-6667, y el teléfono celular es el 011-6041-3585. Tengo todo el equipo. La verdad que también me gustaría saber si estamos llegando con fidelidad, sin interrupciones, a distintos lugares. De hecho, si hay un lugar donde no hay interrupciones, significa que nosotros el trabajo lo estamos haciendo bien y a Rosario estamos llegando bien. Porque si hay un lugar que está viviendo bien, debería ser lo mismo los 1.500, más de 1.500 lugares que reciben la señal. Pero es un poco la preocupación que estamos teniendo en estos últimos días. Bueno, aquí está planteado el tema que tiene que ver con lo que le pasa a muchos cristianos en el mundo, pero también lo que nos pasa a nosotros, que leemos eso en la noticia y nos vamos a dormir pensando que yo estoy bien. Gracias, Señor, me cuidaste hoy. Y los hermanos, Señor, cuídalos, pero no pasa más que allí. Así que este es el tema. Lo que dijiste en la introducción, Raúl, de esa pregunta retórica, ¿soy yo guarda de mi hermano? No hay respuesta, pero la respuesta es obvia. Sí, sos guarda de tu hermano. Sí, claro. Dios no hace falta que la diga, porque después lo condena Fue una respuesta irónica, claro. Sí, totalmente. Y después, en esta revelación maravillosa de Jesús y de la Iglesia y del Espíritu Santo, hay toda una enseñanza nueva, acerca de cómo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Sí, a ver, es importante que miremos el bosque para no perder de vista, porque si a veces nos enganchamos en un árbol y perdemos de vista el bosque. Sí. Es importante que nos ubiquemos en la historia. Y hoy el pueblo del Señor peregrina en medio de toda esa historia. Nosotros somos hijos de esa historia, formamos parte de ella, y Dios tiene un plan para toda la historia y nosotros vamos por ahí. La Iglesia de Jesucristo funcionó siempre en medio de una cultura que tendió a dominarla, siempre la Iglesia, desde Pentecostés hasta acá, estuvo en el medio de la marea de la historia. O sea, los primeros cristianos, nosotros leemos en las cartas que el apóstol Pablo le escribía a Corinto, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy rutilante. Corinto era una capital muy pagana, muy, muy pecadora. Corintiarse era una manera de decir sodomizarse, era lo mismo, se usaba el mismo adjetivo. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto la exhorta por la influencia que está teniendo la cultura dentro de la congregación. Y le dice, pero ustedes, o sea, y cuando vas a la carta a los Gálatas, y en la carta a los Gálatas pasa igual, o sea, hay un movimiento de gente judaizante que está predicando judaísmo y se le metió dentro de la congregación.
Sí, pero ¿cómo? Sí, y el apóstol Pablo dice, pero ustedes Gálatas les dice hasta estúpidos, se dice, son locos, son tarados, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden haber abandonado la libertad que les dio el Señor para volverse a esclavizar Bueno, quiero decir con esto que la iglesia es cultura, está dentro de la cultura, y la marea del materialismo está entre nosotros. En Occidente el capitalismo es muy dominante, es muy arbitrario, y tiende a influenciar la vida del pueblo del Señor como para reducirle su libertad en Cristo a una vida individual de muy baja calidad, porque esa persona que vos mencionás, a mí me da pena. O sea, lo que vos decís del hermano que se va a acostar y dice, el Señor me bendijiste, me diste, es un hermano de muy baja calidad, que no ha logrado entender que la ley de Cristo que le dice, amá a tu prójimo como vos mismo. O sea, amarás a Jehová tu Dios y amá a tu prójimo, aprendí a amar a tu prójimo. La belleza de la vida es amar al prójimo, o sea, se abre el horizonte. Yo creo que Dios cuida de su pueblo, primer punto. El que cuida de su pueblo es el Señor, Dios cuida de su pueblo. Lo segundo es que para nosotros hoy, tratar de ubicarnos en la cultura de lo que está pasando en Irak es muy complejo, porque estamos muy lejos, culturalmente hablando. O sea, como a veces que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para entender lo que nos relatan los Hechos de los Apóstoles, o Primera Corintios, porque el Imperio Romano era una cultura, una manera, y nosotros estamos en otro mundo. O sea, pensar que a Pablo lo apedrearon, o que Esteban murió apedreado, es una cosa muy violenta. Para nosotros, ¿cómo puede ser que Pablo fue azotado? Lees las cárceles de Pablo, y no, es una cosa que está ajena a nosotros, totalmente ajena. Bueno, ese esfuerzo que tenemos que hacer al leer la Biblia, tenemos que hacerlo hoy frente a las noticias que nos llegan de estos hermanos. O sea, decimos, bueno, nosotros estamos, pero estamos en un escenario totalmente distinto a esto. Entonces, ¿cómo me puedo ocupar físicamente o de una forma objetiva? ¿Cómo me puedo ocupar de un hermano que vive ¿Qué se espera que haga del hermano? Sí, claro. Orar, está bien, eso puedo hacer. Pero ¿qué más puedo hacer? Francamente, más que culparme y llenarme de problemas. O sea, bueno, tengo que entender que culturalmente tengo un salto muy difícil de dar, y en esto quiero sintetizar mi idea en lo siguiente. Cuando un papá y una mamá escuchan la noticia de que Dios les va a mandar un nene, un hijito, la señora de la casa empieza a tener un cambio en su cuerpo. Y ella, cuando empieza el cambio en su cuerpo, se transforma en una mamá. Ella empieza a ser mamá, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, ya le cayó la ficha, su cuerpo está cambiando, la fábrica está funcionando a todo dar, la mamá ya es mamá. Pero el marido que está al lado no. Está al lado, pero no es papá. Y dice, pero está al lado, ¿cómo no va a ser papá? Tan egoísta. Algunos dicen que el hombre también está embarazado. No, puede ser que alguno, yo no voy a tacho el no, porque puede ser que ocurra, pero la generalidad de los varones caemos la ficha que somos padres cuando vemos el nene en la maternidad. Ese día nos transformamos en padres. Y uno dice, ¿qué le pasó a ese hombre la semana anterior? ¿No se daba cuenta que su esposa estaba embarazada? Sí, pero somos varones, es extraño. Ella sí es mamá, pero yo soy papá, lo veo y se me encendió una luz que antes no tenía, se me despertó un indio que antes no tenía, ahora lo veo al nene con una mirada que antes no tenía, porque lo vi. Bueno, si un papá vive como ajeno, un nene que está gestando en el vientre de su propia esposa, que va a ser su propio hijo, cuánto más el pueblo del Señor, hablando de un tema tan extraño y lejano. De modo que en estas cosas necesitamos ser muy misericordiosos. Sí, sí. Muy misericordiosos, sí. Para no cargarnos de culpa. No, estoy correcto. De todas maneras, ahora te voy a contestar algunas preguntas que hiciste. Rebeca Santa Cruz, es un lujo el programa. Carlos de Rafaela, muy bueno. La señal llega perfecta. Listo. Si llega perfecta a Rafaela, llega perfecta a todos lados. Y si no está llegando perfecta, es un problema de su canal de cable, porque la señal al satélite sube bien
y baja bien, pero hay que ver desde el cable hasta su casa. Mensaje de texto de Corriente, muy bueno el programa. Elena Montero de Esquel, la señal es perfecta. Emanuel de Zapala, saludos, buen programa. Ramón Acosta de Santa Fe nos manda bendiciones. Sofía Vera de Río Negro, gracias por su programa, Pastor, da gusto sentarse y escucharlo. Buenísimo. Bueno, no es que estamos discrepando. Bueno, sí, discrepamos con Raúl. La crítica es linda. No sabe cómo. Por eso somos amigos, porque como dice la canción de Alberto Cortés, nos aguantamos las espinas más agudas, ¿no es cierto? No es cierto que uno no puede entenderlo, pero vos preguntaste, ¿qué podemos hacer? Orar. Bueno, orar. Pero hagámoslo en serio. Sí. Hagámoslo en serio, ¿viste? Hagámoslo en serio. 2, podemos usar los medios de comunicación para hacer conocer esta noticia. Sí, claro. Todos los que están viendo el programa dicen, che, oremos por los cristianos que están siendo perseguidos en Irak y en Siria. Es algo serio, es un genocidio. Cientos de miles de personas. No, pero podemos hacer algo más que eso todavía. Podemos presionar a los gobiernos para que hagan algo. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. Sí. No, pero también tampoco me preocupa mucho la acción, el activismo sin algo en el corazón. Claro, sin la toma de conciencia. Sin la toma de conciencia. Sí. Y esto quizá no, lo que nos está faltando. Ahora, obviamente no quiero cargar de culpa a nadie, porque si aquí hay alguien pecador en este rubro, soy yo. Yo no estoy diciendo yo lo hago, lloré todo el día hoy, hace 3 días que vengo ayunando por estos hermanos. No. He hablado con amigos míos en el día de hoy, otros que reaccionaron al programa que hice ayer, me dijeron, che, ¿por qué no haces pensar en que hay hermanos que están sufriendo? Me puse a investigar, muy simple, Irak, cristianos, googleé eso, empecé artículos, claro. A partir del artículo que hay en el Clarín, donde aparece esto de que a los cristianos se los está señalando en la casa con una letra, como una invitación a la violencia. Yo, ahora que viene Raúl vamos a charlar de esto, pero no desde la perspectiva de alguien que señala o da clase y dice hagan lo que... No, al contrario, con mucho, casi con... No quiero decir la palabra culpa, por lo menos con vergüenza de no preocuparme más de lo que me debería preocupar. No sé cuánto, quizás... Bueno, ahora o sea, yo creo que habiendo dicho esto, establecido que hay una distancia y que no podemos aspirar a tener una conciencia inmediata, acabada del problema. Bueno, ahora hablemos de nosotros ahora. Ahora hablemos de nosotros. El materialismo está. Y el narcisismo también. Esta cultura es una cultura narcisista que se está egocentrizando de una forma creciente. O sea, el Narciso era un fulano de la mitología griega. Que se miraba en... Que era muy lindo. Y se asomó a una fuente y vio una cara, un rostro, del cual se enamoró. El relato cuenta que cayó en un estado de embobamiento con lo que vio, que en la contemplación se cayó de bruces contra el agua y se ahogó. Narciso se ahogó en su propia belleza, en sí mismo, y eso quedó como un símbolo del egoísmo, del egocentrismo, de esa exaltación de mí, mediante la cual lo único que importa es lo que me pasa, y trato de funcionalizar la vida en torno a mis intereses. O sea, es más, hasta llego a ir al templo a esperar que Dios me bendiga, o sea, está esa tendencia tan triste de darle a Dios para que Él me va a prosperar. O sea, hay cosas muy tristes que son hijas de lo mismo. Bueno, nosotros somos hijos de las Escrituras. Y hemos aprendido en la palabra que nadie va a ser libre de su narcisismo, sino Jesucristo nos lo libera.
el único que nos va a librar de nosotros mismos es el Señor Jesús, y Él vino a la cruz para eso. Y si podríamos ser libres de nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, no hubiera muerto el Señor Jesús en la cruz. De modo que una de las maneras de poder valorar y adorar a Dios de una forma nueva es agradecerle que nos ha librado de nosotros mismos. Jesús vino a decirnos, la verdad les hará verdaderamente libres, y nos invitó a negarnos a nosotros mismos, a crucificar ese narcisismo diariamente y seguirle. No se trata de hacerlo una vez hace 10 años o hace 5 años, sino se trata de una militancia diaria de postergar mí por amor a Él, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y eso no es para los consagrados, eso es para el caminante habitual al cielo, para todo hijo de Dios que entendió que Jesucristo murió en la cruz por él. De modo que no que estemos hablando de que aquello queda lejos y que estemos justificando que nuestra actitud porque aquello queda lejos, no estamos convalidando con eso nuestro desinterés o nuestro egoísmo. En el reino de los cielos el egoísta la va a pasar mal. O sea, no veo cómo va a ingresar uno de ellos al reino de los cielos, cómo va a cruzar al cielo. Que la iglesia esté poblada de personas así, puede ser. Pero el Señor Jesús lo dijo en Lucas, se lo dijo claramente: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? O sea, si no toman su cruz cada día y me siguen. O sea, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no se niegan a ustedes mismos? O sea, hay una contradicción ahí que... Dice, pero las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Jesús se basan en dos: amar a Dios y al prójimo. Nada más. Es decir, la gente piensa de... Es más, y cuando en las cartas el apóstol Pablo refiere a la enseñanza de Jesús, se refiere a la segunda: amá a tu prójimo como vos mismo, dice Pablo. La ley de Cristo. La ley de Cristo es amá a tu prójimo como vos mismo, porque da de contado que nadie va a poder amar a su prójimo si no ama a Dios. O sea que Pablo todavía la chica más. Como decimos, amá al prójimo. Y Juan después dice, ¿cómo decís que amás a Dios? Claro. Y no amás a que no ves, y no amás a tu hermano al que ves? Entonces, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Cuál sería una mirada bíblica de la reacción de la Iglesia en la Argentina, por ejemplo, o en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Santiago del Estero, con relación a Irak? Bueno, sería, en primer lugar, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, con toda oración y súplica. O sea que eso es una oración de compromiso, una oración comprometida, es una oración ubicada, colocada. Es una... Irak soy yo, mi hermano soy yo. Ahí va. ¿Qué más? Y bueno, yo estoy lejos culturalmente de ahí, pero mi hermano de Europa no está tan lejos de ahí. Yo puedo cooperar acá y mi hermano coopera allá. Sí, puede ser. Yo puedo enlazarme acá y él acá y de acá y allá. Ah, puede ser. Eso es el cuerpo de Cristo. O sea, no creo que podamos dar un salto como nos pasa en las subculturas que conviven en las grandes urbes. Hay situaciones transculturales hoy en las grandes ciudades a las cuales no todos los hermanos de toda una congregación están en condiciones de abordar. Pero no es verdad que nadie pueda hacer nada, no, todos podemos hacer en el hermano, apoyando uno al otro una cadena y ahí se llega. Sí. O sea, hay situaciones culturales que les extraño, me son lejanas para mí, extrañas para mí, pero para mi hermano no. Para mi hermano no. Bueno, entonces yo coopero con él coopera con el otro, él coopera con el otro. Y no nos tenemos que olvidar algo: somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Eso es el amor del Señor, el afán de Jesucristo, y es lo que pasa, es lo que es, eso es así, es así. Después de que lees tu mensaje vas a cantar algún coro que tenga que ver con esto. Roque Cuello de Dolores, de Capitán Bermúdez, dice: nos están viendo, pero Roque es de Dolores, ¿no? Pastor Romero, hoy tenemos un programa de lujo como el invitado, audio e imagen perfecta. Gregorio Libertad se ve muy bien, Sandra de Corrientes, muy buena señal, Eliseo de Salta, muy buen programa. Rawson Chubut se ve bien, soy de San Juan y llega impecable el programa, ya está. Si uno llega bien, ya nosotros estamos hechos. Rubén Saltor de San Genaro, un gran abrazo y bendiciones para ambos. Lo tengo en mi corazón, amigo. Le mandamos saludos a Rubén. Aurelia de Misiones dice que el programa es edificante. Ángela Gauna, muy buen programa. María de Rosario
dice que para ella hay pastores materialistas que prosperan y no dan buen ejemplo. O sea, hay de todo, es verdad, es verdad. Pero hay otros que aman a Jesucristo. Que aman a Jesucristo y se nota la son un diferencia. ejemplo. Y se nota la diferencia. Son un ejemplo. Sí. Yo puedo dar una recomendación muy práctica. A ver, dale. Para esta noche. Pero espera, ibas a cantar. Yo canto lo que me digas. Bueno, dale. Sí, pero yo digo, podemos hoy probar que somos un cuerpo en Cristo. No es difícil esto. Es agarrar un teléfono y llamar por teléfono. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te fue hoy? Bueno. ¿Cuántos hermanos tenés cerca? ¿Por qué no pegas una llamada? Amá a tu hermano, de hecho y en verdad. ¿Pudiste preparar una torta para él? El domingo podés llevar caramelos para los nenes al encuentro de la comunidad. Yo a las abuelas les recomiendo, vayan al kiosco antes de ir a la congregación y lleguen a la congregación con caramelos. Que los chicos más nenes vayan a verte a vos el domingo. Porque no sos odontólogo. No, un chocolate, sí, no, está bien, tenés razón. Pero quiero decir que el amar al prójimo es mucho más fácil, está mucho más a la mano que sofisticarlo con cosas extrañas. Sí. Es decir, ¿yo qué puedo hacer por los cristianos de Irak? Y la verdad que muy poco. Pero podés hacer por el cristiano que tenés al lado. Claro, hacelo, arranca por ahí. Claro. Entonces la iglesia, la comunidad, ya va a encontrar, el Espíritu del Señor está vivo. El Señor guía a su pueblo. Tenemos que confiar en la soberanía, la providencia de Dios, y aún como Dios va a suplir a nuestros hermanos que efectivamente están siendo destrozados, como suplió a nuestros hermanos que fueron destrozados antes que hoy, porque en esto no es de hoy, esto viene siendo y será y continuará siendo, y es posiblemente nos espera a nosotros un final que no conocemos, o sea, no descartemos nada de lo que puede el Señor prever para su pueblo. El Señor nos va a llevar a un final feliz. Eso tenemos. Esa es la gran esperanza. Lo iba a hacer cantar a Raúl, pero no sé qué coro vamos a cantar que tenga que ver con esto, ¿no? A ver. Ese sus 20 años tiene. Y en tu rostro puedo ver la gloria de mi rey. Yo te amo en el amor del Señor. Está un poquito alto para vos. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Eso lo decía Jesús. Que sean uno. Y en tu rostro puedo ver. El mundo va a creer. La gloria de mi Rey. Yo te amo en el amor del Señor. Qué ridículo sería que tuviésemos un camino abierto para ser propicios a una persona que está a 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de aquí y el domingo fuésemos con nuestra apatía a la comunidad de los hermanos, ¿no? Qué ridículo sería, ¿no? Que tuviésemos todos los misterios y todos los recursos como para poder saciar esa necesidad y no pudiésemos amar al que tenemos cerca, ¿no? El apóstol Pablo se lo dijo a los corintios eso. En el capítulo 13 de Corintios el apóstol hace un reproche enseñando. Dice, ¿cómo? Si ustedes tuviese lenguas y capacidades espirituales de hablar y de comportarse. Y hacer milagros. Y tuviese la fe de trasladar a los montes y diese todos mis bienes para hacer, para darlo a los pobres y no puedo ser compasivo con el que tengo al lado, con el que está cerca, no lo veo como si fueran árboles, no puedo ver su necesidad, no puedo ver. Bueno, y yo creo que todos tenemos cerca una necesidad a la cual el Señor nos puso para suplir. Y creo que ahí es nuestro compromiso, ¿no? La verdad, gran compromiso. Lo que tenemos cerca es lo que está, y también para lo más lejano podemos ejercer nuestra oración y nuestra confianza que Dios suplirá, guardará. Una de las razones por la que le decimos a la gente que asista a una iglesia, que se comprometa con una comunidad, es justamente por este detalle,
porque es en el ambiente de la comunidad donde podemos encontrar a nuestro hermano necesitado a quien servir. Dice el texto, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Ahora, hay mucha gente que ve el programa, me consta porque nos escriben, y nos dicen esto, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Y yo termino todos los viernes el programa diciéndole, asegúrese de ir este fin de semana, claro, agarro la Biblia acá y le digo, a un lugar donde enseñe la palabra de Dios, todos los viernes. Asegúrese con toda su familia de un lugar que enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué nos tenemos que congregar? Pues toda la promesa de la palabra está dada para la iglesia, no para individuos. Exactamente. Pero aparte, porque es el espacio, el lugar donde yo Aprendo. puedo aprender y donde puedo servir. La gente dice... No, aprendo a servir. Aprendo a servir. Sí. Y aprendo a servir a mi hermano. Y el no ir a la iglesia es, de alguna manera, una señal de egoísmo. Yo no voy porque no necesito. Egoísta. Vas solamente cuando necesitas. Crees que la iglesia, que es un cuerpo de bombero, que solamente está para apagar incendios. No, vas a la iglesia cuando vos te sentís bien. ¿Por qué? Porque seguro te vas a encontrar con un hermano que no se siente bien y necesita de tu abrazo, de tu gesto. El martes hice un programa con una pediatra brasilera que trabaja para Visión Mundial y habla de la necesidad de la ternura. Ah, mira qué lindo. La ternura, y que tiene un seminario de ternura, ¿no? Y yo digo, ¿de qué vamos a hablar con una ternura? ¿Qué es esto? Y es esto, es el tomarnos el tiempo de estar con el otro. De estar con el otro, y ser tierno con el otro. A algunas personas les resulta muy fácil, a otros, como a mí, me resulta difícil. Yo soy más escéptico. Pero lo tengo que hacer. Y hablando de los caramelos, hay una señora en la iglesia, posiblemente una de las personas más pobres de la iglesia. Es la que me trae el paquete de caramelo y me lo da a mí. Y yo se lo doy a los chicos de la iglesia. A estos que están ahí haciendo cámara, alguna vez les di caramelo. ¿Sí o no? Hacemos mucho cuando eran chiquitos, ahora no te voy a dar, son todos muchachones. ¿Le das caramelo a los chicos? A los nenes. Sí, con el perdón de todos los odontólogos. Sí. Y las pibes me miran a mí así como si fuera, qué sé yo, Papá Noel. Sí, lógico. ¿Sabes por qué lo hago? Porque hay una señora que te trae, pobre. Claro, que te trae la bolsita. Vive limpiando casas. Diabética. A veces le cuesta ir a trabajar. Es la más generosa de toda la congregación. Claro. Viene pastor. Claro. Y yo hago de Papá Noel, a tus hijas también, le doy, y los pibes me miran a mí, y yo digo, la gloria no es mía, es de esta señora. Si esta mujer pobre puede hacer ese gesto. Sí. No, es inolvidable por su parte. Ahora, entendámonos que el dar tiene un doble problema. A consecuencia del materialismo y el egoísmo, nos cuesta dar. Pero hay veces que hay muchas personas que se aíslan porque les cuesta recibir más que dar. No es fácil recibir. No es tan fácil recibir. Muy bueno este pensamiento, Raúl. No es tan fácil. O sea, hay personas que vos decís, no quieren porque están saciadas. Es más fácil que una persona esté carente, pero se aísla, porque le da cosa a recibir. O sea, no es tan fácil dejarse dar un beso, Que venga otro y me diga, hola, y yo tengo que darle una conversación y hasta eventualmente una explicación de mi vida, porque lo que me pasa es que las conversaciones del amor me comprometen a decir la verdad no es tan cómodo. Sí. Por eso el Señor Jesús nos invita a ser parte de su pueblo, porque en su pueblo, uno de los fenómenos que pasan sin que nadie se da cuenta, es que la congregación se pone a cuenta uno con otro. No es tan simple venir anónimo. No. El domingo pasado no te vi. ¿Cómo te fue? Esas son preguntas incómodas. ¿Cómo te fue? Y te tengo que decir algo.
Y no puedo mentirle a una persona que de bien, sin buscar ningún provecho, me está mirando a los ojos y con toda calma me pregunta cómo te fue. O sea, tengo que decirle la verdad. Y bueno, es un ejercicio del amor. Bueno, Dios ama eso, Dios quiere eso. Y además dice que el mundo, que está fuera de la iglesia, tiene derecho a pararse, sentarse en el cordón de la vereda y observarnos. Tiene derecho. Es el mundo que nos critica. Y Jesús dijo, el mundo los va a criticar. Y cuando el mundo los mire, va a creer que Dios es Dios, porque ustedes son uno. Nadie puede producir ese milagro de comunidad si no tiene el Espíritu Santo. O sea, nadie puede, fuera del rebaño de Dios, del pueblo de Dios, ver gente que ha postergado su narcisismo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para ponerse en función de... ¿Cómo hizo para adorar a Dios? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Es un fenómeno milagroso, extraordinario, que es la obra de Dios, que nos pone al servicio del otro. O sea, la adoración es la que nos deriva en el servicio al otro. Santiago Zapala, Neuquén, pregunta si lo que está pasando en Gaza es cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, ayer yo dije que no sabía, porque mencionan que hay un texto, mencionaron un texto que menciona a Gaza, y yo la verdad que no lo conocía, y me dice, está en el libro de Sofonías. Son esos libros que uno lee cuando lee la Biblia, pero no me acuerdo haber predicado nunca un sermón sobre Sofonías, no sé vos, Raúl. No, yo soy voluntariamente voluntario, soy un voluntario desconocedor de esos costados de la Escritura. No, elijo voluntariamente no meterme en esos entretelones. Ajá. No. Sí. Ah, ¿lo de la Gaza? Sí. Sí, yo también. Yo le digo a la gente, no sé. No sé. Raquel y Benjamín de Pergamino envían saludos y aunque ya conocen al invitado, dicen que es un lujo verlo. Noemí de la Lucila del Mar, siempre espero esta hora para ver su programa, de mucha bendición y crecimiento. Creo que todos deberíamos unirnos clamando en el mundo, por la paz del mundo, en oración. Marcelo de Villa Ángela Chaca, ¿cómo contactar al pastor Raúl Caballero? Ay. No sé qué hacer. ¿Por qué no das el email? A ver si los de la gráfica pueden poner el email, ¿no? No. ¿Tenés miedo que...? Charlamos por vía privada, sí. Ok, al finalizar. Ok. Marcela de Villa Ángela, bueno, Roberto Lexese. Roberto Lexese, lo conozco bien. Puerto Madryn. Saludos a Raúl. Cachorrito. Siempre lo recuerdo con cariño. Claro. Claro, porque te conoció de chico. De chico, claro. La gente que te conoció de chico. No diría lo mismo. Digo yo. Dora de Tucumán, espectacular la señal, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. Una de las cosas que más nos gusta a los cristianos son los casamientos. ¿Cierto? Qué lindo, sí. Cuando presentamos un bebé. Claro. Cuando hay fiesta. Y está bien, porque el texto dice que tenemos que reír con los que ríen. Es decir, tenemos que aprender a disfrutar con los que disfrutan. Exactamente. ¿Le va bien? Ahí tienes otra razón por la que una persona no viene a una comunidad. A ver. Ahí tienes otra razón. Dale, a ver. Porque llorar con el que llora es mucho más fácil que reír con el que ríe. Ah, mira vos. Sí, a un velorio vamos juntos y nos ponemos a llorar juntos, nos condolemos enseguida. Pero a disfrutar de la alegría de un amigo hay que aprender. Porque eso despierta todas nuestras vanidades, nuestros narcisismos, nuestra envidia. Y la envidia tiene una doble cara muy cobarde, que la envidia es la que dice, oh, yo quería eso. Pero también la envidia es, porque yo no tengo eso, me da bronca que vos lo tengas. Voy a hacer todo lo posible para que vos no lo tengas. Como pasó con las dos mujeres que le llevaron el nenito a Salomón. Sí. Y la mujer le dijo, bueno, si yo no, vamos a cortar el nene a la mitad, le dijo el sabio. Y uno dijo que sí. Que sí, ya que yo no voy a tener el hijo, ella tampoco. Esa es la envidia. O sea, eso es. O sea, yo no voy a tener hijo. Sí. Bueno, ella tampoco. Ahora no sé si una persona que no ha disciplinado su perro negro, digamos así, su vida natural, que no la ha puesto bajo el señorío de Cristo, le cuesta ir a una congregación donde se cuentan cosas lindas, donde viene una persona y está teniendo una familia normal y está criando hijos en disciplina y estar en ese
mundo, en ese escenario de victoria, hay que aprender a acompañar. Sí, sí. Imagínate de ir a visitar la casa de un amigo que es una casa espectacular, nueva, con muebles nuevos. ¿Y qué le pasa a una persona así? Exactamente. Hay que ver si se mueve adentro cosas lindas o cosas feas. Mira, si cocina bien el amigo, uno hasta está dispuesto a perdonarlo. Dora de Tucumán, espectacular la señal. Norberto de Córdoba, el programa es de bendición para mi vida. Ruth de Rosario, ¿qué podemos hacer con las personas que no se dejan amar? ¿Ves? Ahí está. ¿Sí? Bueno, la persona que... Bueno, amarla. Primero de todo, amarla. No, eso sí. Pero tenemos que entender, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetarla. Porque la persona tiene un libre albedrío que está moviendo, o sea, está actuando. Es una voluntad que está actuando. Dios la dejó a Eva desobedecerlo. Dios dejó que Eva, estaba sola Eva, Adán, y Dios vio lo que iban a hacer, que no lo iban a amar a Dios, y Dios los dejó. Los dejó que consumen un acto atroz en contra de su amor. Y Dios los respetó. Sí. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nunca Dios puso en tela de juicio su amor por Adán y Eva. Es un amor incondicional. Sí. Vale, déjame que aporte algo. Dale. La gente que no se deja amar, muy posiblemente porque nunca fue amada. Sí, claro. Hay tanta gente lastimada, herida, que nosotros, Raúl y yo, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque él conocía a mi papá y a mi mamá, y yo conocía al papá y a la mamá de él, con todos los defectos que tenían como seres humanos. Nos quisieron, nos mimaron. Mi mamá me tejió el último pullover cuando tenía casi 80 años. Se pasó, qué sé yo, viste, esas cosas, esos mimos del... Entonces yo nací querido, qué sé yo, ¿cuánto? Yo tenía una tía que vivía con nosotros, ¿te acordás? Una tía Angélica. ¿Cuántos besos nos daba? Y 100, 150, porque usted... Claro. Tal es así que nosotros a los nenitos que nacen, que no la pudieron conocer, murió en el 92, le decimos, vamos a dar besos como la tía Queca. ¿Cuántos besos? 1000. Pero hay gente que no recibió un abrazo, que no recibió un beso, que fue toda agresión. Áspero. Entonces, es como no sabe, ¿no? Y se me ocurre, Raúl, que en este momento hay mucha gente así, que nos está mirando y dice, para ustedes es fácil, porque ustedes siempre fueron amados. Para mí no sé qué es. Es un narcisismo también, ¿eh? Sí. Ojo, que de eso también hay un narcisismo escondido. Bueno, decirle, señor, esta es mi incapacidad, claro. Estoy lastimado, déjame que aprenda, empecé a enseñarme de poquito a aceptar, a recibir primero tu amor, y después el amor de mis hermanos. Es una cuestión despacito. ¿Sabés dónde se ve mucho esto? En los hombres. Los hombres son... rudos. Sí, son... Somos. Por ejemplo, nosotros hacemos una reunión de hombres y le dije a los que organizan la reunión, no un mensaje, nada de música, asado y charla. Bueno, y así es, ¿no? Hasta llegué y estaban jugando al truco. Mira. Y de golpe empecé a ver que gente que no se juntaba nunca con nadie se empezó a acercar, de poquito. Venía al asado, te comes un chorecito y después te vas a tu casa. Claro. Y bueno, no se salta de no dejarse amar a dejarse amar 100%. Es un proceso. Lo importante sería, si nosotros con este programa le animamos a usted a empezar a hacer eso. A dejarse amar, dejarse abrazar, dejarse preguntar, dejarse atender. Que como dice Raúl, parece mentira, esto se supone que todo el mundo lo acepta, pero no es así. No es así. Leo algunos mensajes más y Salvador Espero de Santa Fe, Daniel Cañada de Gómez, muy bueno el programa, Gustavo Laborde de Córdoba, muy edificante y bueno el programa, gracias, muchísimas gracias. Mañana, lo anuncio ahora porque no me quiero olvidar, va a venir el psicólogo especialista en sexo, Omar Hain, mamita, ¿sabes cómo habla? Pero la gente... Es un tema lindo. Es un tema lindo porque no es un tema que la gente maneje o esté dispuesta a conversar y de golpe en el contexto de un programa cristiano es muy valioso. ¿Qué sugerencia le damos para
como conclusión de este programa, Raúl? Bueno, yo creo que la primera sugerencia buenísima que podemos hacer es volver a dejar, o sea, volver al amor primero del Señor, de cada uno. Cada uno nos perdemos en nuestro laberinto psicológico, psiquiátrico. Necesitamos volver al Señor, a lo simple, a lo sencillo de la vida con el Señor Jesús, y volvernos a la gente. Necesitamos volvernos a los hermanos, de donde estemos cada uno, y todos en la situación que estamos podemos esta noche elegir volvernos hacia el pueblo de Dios, que son nuestros más cercanos. Y las comunidades necesitamos volvernos hacia la ciudad donde estamos, o sea, volvernos hacia la gente, a la cual el Señor nos ha puesto para testificarle de Cristo. Y juntos volvernos a orar por la Argentina, que tanto necesita de que se hagan oraciones y rogativas por los que están en eminencia. Y juntos, igualmente, volvernos hacia nuestra mirada al cielo, de donde viene Jesús. Jesús viene pronto, y el Señor vuelve a buscar a su iglesia, que es una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es un pueblo, es una comunidad. El Señor no viene a buscar una persona que está suelta, sino que viene a buscar a una familia, a una esposa, el cuerpo de Cristo. De modo que, claro que me gusta alentar a cada uno, y aún al que está más solo, más rebelde, más aislado, a que se vuelva al Señor, pero consecuentemente busque una comunidad donde se enseñe la Biblia y déjese ayudar. Yo quisiera cerrar con una oración, ¿no? Uh-huh. Y le pido a todos los que creen en el Señor Jesús como Salvador, que son hijos de Dios, que me acompañen en esta oración, posiblemente pobre, pero que expresa un poco lo que siento en el corazón en este momento. Rara vez hago esto. Uh-huh. Y me quiero unir a toda la audiencia, me quiero unir a mi invitado Raúl, y al equipo técnico que tengo acá, y en el nombre del Señor Jesús pedirle al Padre que tenga misericordia de nuestros hermanos que están en Irak uh-huh. y en Siria, y que por la fe en Cristo están siendo perseguidos, están siendo vejados, están siendo asesinados. Yo sé que a Él no se le escapa nada, no se muere un pajarito sin que Él no lo tenga en cuenta, así que Él sabe lo que está pasando. Pero en este momento pienso en esas familias, en esos niños, en esos padres de familia, en esas madres, que por su amor a Jesús están sufriendo, y me surge un profundo deseo de abrazarles. Es imposible humanamente, pero el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros está también en ellos, y puede hacer en esta hora el milagro de hacerles sentir que no están solos, que están en la mano del Creador del universo. La palma de la mano de Dios es el mejor lugar donde puede estar. Y que si alguno de ellos va a sufrir y va a ir a la presencia de Dios, va a ser muy bienvenido, muy bienvenido. Y hacemos esta oración, la audiencia, el equipo técnico, mi amigo Raúl, hacemos esta oración en el nombre del Señor Jesús. Espero que pueda seguirnos también mañana. Así que nos despedimos, que tengan una buena noche y no nos olvidemos de los hermanos que sufren. Hasta mañana, que Dios les bendiga.